Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. ¿Qué pasa en Rusia? Hoy es el día 582 del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Todos recordarán cómo fue esa entrada, el 24 de febrero del año pasado. 15 kilómetros de tanques entraron a Ucrania en una sola parte por tierra y fue toda una invasión que todavía hoy estamos a 582 días del inicio de esa invasión. Hoy, Ucrania avanza en el frente oriental de Donetsk, mientras ha derribado 34 de los 44 drones lanzados por Rusia durante la noche de anoche. En el sur, un hombre ha muerto en Jersón en un bombardeo ruso apenas una hora después en que el presidente del país, Zelensky, denunciaba el terror ruso en esa provincia de Jersón. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. Rusia ha proyectado aumentar su presupuesto para el próximo año. Rusia prevé aumentar un 68% en su presupuesto militar de defensa para el 2024 hasta llegar a los 106 mil millones de euros, más o menos esa cantidad en dólares, 106 mil millones de dólares para el presupuesto militar del próximo año. Si bien Rusia suele cuidarse en público el detalle de sus cuentas, el aumento demuestra la voluntad de Rusia de mantener la invasión a Ucrania pese al elevado costo humano y económico. El gasto de defensa ruso será casi 3 veces superior a los de educación, medio ambiente y salud juntos. Quiere decir, el próximo año ellos van a gastar 3 veces más que lo que es su presupuesto para educación, medio ambiente y salud, los tres juntos. Hoy ha estado en Ucrania el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha realizado hoy jueves una visita no anunciada en Ucrania. La capacidad de Ucrania en la capital de Ucrania, donde se ha entrevistado con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Este jueves, 28 de septiembre, el secretario general de la OTAN ha asegurado durante una visita sorpresa a Ucrania que las tropas de Ucrania están ganando terreno poco a poco a los invasores rusos. También otra información es, durante la noche, las tropas rusas volvieron a lanzar un ataque masivo con 44 drones Shahed de fabricación iraní contra distintas zonas de Ucrania, en particular en la provincia de Odessa. La Fuerza Aérea Ucraniana ha informado que se han logrado derribar 34 de los dispositivos. Los rusos atacan fundamentalmente a Odessa porque Odessa es la provincia de Ucrania que da al Mar Negro, y por el Mar Negro es que Ucrania hace sus exportaciones de productos agrícolas. También hay grupos rusos que apoyan a Ucrania. Este año, varios grupos armados
ingresaron al territorio ruso, pero ese grupo eran rusos también. Son rusos que están contra la invasión de Rusia a Ucrania. En diversas localidades y en varias ocasiones han obligado a Rusia a enviar refuerzos en esa zona donde los militares que defienden a Ucrania son de nacionalidad rusa. Ellos no están integrados a los grupos de Ucrania, sino trabajan independientemente y todo su ejército es solamente rusos. Los ataques fueron reivindicados por dos grupos armados integrados por rusos. El Cuerpo de Voluntarios Rusos, así se llama, un grupo militar, y la Legión Libertad para Rusia, que tienen como objetivo el derrocamiento por las armas del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ucrania asegura no tener nada que ver con las acciones de estas formaciones de militares en territorio de Rusia, pero tolera que operen en suelo de Ucrania. Son dos grupos muy especiales. Ya ustedes en otras informaciones han sabido que ellos han atacado a Rusia. Son dos grupos de rusos que están contra Putin y consideran que combatir a favor de Ucrania o defendiendo a Ucrania, ellos ayudan al derrocamiento de la dictadura que tiene Putin en Rusia. Ese es un grupo especial. Por otra parte, Rusia quiere estar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ustedes saben que ya por estatuto de las Naciones Unidas, Rusia es parte del Consejo de Seguridad, que son el grupo que determina todo lo que tiene que ver con guerra, con seguridad, con todo lo político de guerra. Ese es el Consejo. En ese Consejo, Rusia es miembro y tiene derecho al veto, pero eso no se les va a quitar por ahora, porque hay que modificar los estatutos de las Naciones Unidas para eliminar que 5 países que tienen derecho al veto lo puedan ejercer en cualquier momento. Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia son los 5 países que tienen actualmente por estatuto de las Naciones Unidas el derecho al veto. Pero Rusia quiere entrar ahora a los derechos humanos. La guerra de Ucrania sigue agravando la situación de derechos humanos en Rusia. Con más recorte en los derechos fundamentales de los ciudadanos que son perseguidos si muestran algún tipo de opinión diferente a la que dice el gobierno y no tienen a quién acudir para que los defienda con la justicia y la prensa maniatada. Quiere decir, internamente nadie se atreve públicamente a opinar contra el gobierno, porque hay prisión, multa y perseguimiento. La severidad y el número de sentencias por razones políticas han seguido aumentando en los últimos meses y nadie puede osar salirse del discurso oficial. O sea, nadie puede hablar contrario a lo que dice el gobierno. Esta situación interna de Rusia quiere decir, hay violaciones a los derechos humanos. Lo que los rusos están haciendo contra Ucrania es violación a los derechos humanos porque ellos están matando a ucranianos porque defienden su país. Ellos no son ucranianos, ellos son rusos. Quiere decir, violan los derechos humanos de todos aquellos ucranianos que quieren vivir en paz en su país. Ahora, Rusia quiere ser parte de la Comisión de Derechos Humanos para ello determinar quién viola o no los derechos humanos. No hay país en el mundo que se violen más los derechos humanos que en Rusia. Hay otros países que hay dictadura, como es el caso de China, en la cual no permiten tampoco
que nadie esté en oposición a su gobierno. Quiere decir que China y Rusia en eso comparten la misma forma de gobernar. Solamente se puede hablar lo que le interese al Estado. No puede haber oposición ni de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de periodistas, ni de estudiantes, ni de jóvenes, solamente lo que dicen los gobiernos. Y ellos ahora entonces quieren ser miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para sancionar a los que violan los derechos humanos, pero ellos son uno de los principales violadores de los derechos humanos en Rusia. Estas son las principales noticias de hoy, jueves 28 de septiembre 2023. Continuamos dando seguimiento a qué pasa en Rusia. Agradezco su atención y continuaremos hablando sobre qué pasa en Rusia. Gracias.